disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, que iniciamos con nuestro bloque de visitas. Y hoy nosotros hablamos en el panel sobre la fecha. Hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero el próximo 15 de este mes es una fecha también importante. Aunque cae sábado, nosotros desde hoy lo estamos mencionando porque es el Día de la Concientización sobre el abuso a adultos mayores, a estas personas que ya están en edad de ser apapuchados y cuidados. Y para eso recibimos a la doctora Cristian Buján, quien es médico geriatra internista y con quien hablamos de este tema. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, muy encantada de estar aquí en este panel hablando sobre un tema que me apasiona, que son los adultos mayores. Claro que sí, yo quiero empezar con esto, doctora. Primero, usted como médico geriatra, ¿cuál es la situación que se vive realmente en la República Dominicana? A través de las redes sociales a nosotros nos ha tocado hacer denuncias al CONAPE, a llamar y levantar la voz por algunos abusos que se dan, sobre todo porque en una edad tan vulnerable, que es igual que los niños, o sea, los niños y las personas, los adultos mayores, tienen una similitud, sí, tienen mucha vulnerabilidad. Ambos, uno por exceso de edad y otro por falta de conocimiento y edad. Cuéntanos un poquito. Sí, mire, es la pregunta que siempre se hace. La situación en el mundo es un poco complicada con los adultos mayores, pero en nuestro país es, como sabemos, somos un país que todavía vamos en un rumbo que no nos estamos preparando hacia lo que es la adultez mayor. Entonces, como pasa eso, no estamos listos. Lo primero es que a nivel del Servicio Nacional de Salud no se nombran los médicos especializados para este grupo de pacientes, que debe ser el geriatra quien atiende este grupo de pacientes. Sin embargo, la plaza no está creada. Lo segundo es, tenemos dos escuelas en el país. Una está en el Hospital Vinicio Calventi y otra está en el Hospital Cabral Ibáez en Santiago. Sin embargo, se forman geriatras, pero la plaza no está creada para que se den las condiciones de que este especialista sea quien siga a estos adultos mayores. Y entonces, empezando por ahí, que es un tema muy especial, la salud, si estos pacientes no están siendo tratados por el personal que debería ser tratado, entonces cuando llega a un hospital no es igual que cuando llega un adulto joven. Otra cosa es que como no nos preparamos para llegar a esta etapa, llegamos en condiciones deplorables, económica, psicológica y social, y es muy penosa. Entonces, se da mucho, por eso se llama ARCONAPE, por eso vemos tantos adultos mayores en situaciones de abuso, donde si no tienen los recursos económicos, tal vez nadie quiere cargar con ellos. No, son un estorbo. Exactamente. Esa es la palabra. Para muchos que ya tengo a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, es un estorbo, esa es la realidad. No podemos maquillar las cosas. Claro, pasan a ser para como muchos, un hay mueble otros más. que no. Exactamente, para otros no. Entonces, pero, como por eso es que desde el año 2006 se conmemora la concientización sobre el abuso en esta persona, porque es un grupo etario que no es muy visible, y aquí es queriendo visibilizar este grupo para que sepan que existe, que merece respeto y que merece dignidad. Doctora, ahí mismo, dos cosas. Uno de los grandes problemas de esto, como en su análisis, es que la gente no se prepara para envejecer. Y el otro, ¿hacia dónde deben ir las políticas públicas en este sentido? Porque estoy viendo que ni siquiera las plazas están claras. Si estamos como muy atrasados, en ese sentido no hay plaza, por lo tanto entonces no habría centros de atención, como todo ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde deben girar las políticas públicas? Las políticas públicas deben mejorar. El CONAPE está haciendo una labor, porque no se le puede quitar, pero falta mucho por hacer. Las políticas públicas deben enfocarse primero en salud. La salud es básica porque sabemos que hay muchas personas que cuando llegan a esta edad tienen comorbilidades y otras se agregan. Sin embargo, al no estar, estar siendo recibido por este profesional en el área pública, entonces no va a tener el manejo adecuado que lleva. Las políticas públicas deben ser encaminadas a crear lugares donde este paciente pueda
sentirse, ¿verdad?, adecuadamente atendido o donde pueda ser adecuadamente atendido. Un ejemplo, yo siempre he dicho, las alas geriátricas que se utilizan en otros países, ni siquiera tiene que crear una estructura nueva. Con la estructura que ya tenemos, simplemente crear un área dentro de ese hospital donde se creen alas geriátricas, donde estos pacientes sean atendidos por profesionales capacitados en su condición. Doctora, a mí me gustaría saber el seguimiento que se le tiene que dar a un paciente ya geriátrico, porque el geriatra vendría siendo el médico de cabecera, Sí. pero hay otros, dependiendo de las condiciones, Sí. que tiene que tener el paciente. Por ejemplo, Claro. yo tengo a mi abuelo tiene su geriatra, pero tiene un nefrólogo, pero tiene un diabetólogo y tiene una persona que trabaja el tema de la circulación. Sí. Entonces, para que la gente entienda la dimensión, porque es el geriatra que le va diciendo Sí. de acuerdo a la condición cuáles son los demás especialistas que juntos Claro. para garantizar la salud, ¿no? Claro que sí. El médico geriatra es el médico encargado del adulto mayor porque no solamente nosotros vamos a ver el aspecto clínico, sino que vemos las partes psicológicas y sociales de envejeciente. Entonces, todos los especialistas están engranados con nosotros. O sea, el geriatra está a la cabeza, pero los otros especialistas son necesarios para su opinión y tratar las demás patologías que el paciente tenga. Pero la parte social, un ejemplo, yo la veo como geriatra, que otro médico no la va a ver, porque le va a dar una receta al paciente y ya, pero yo tengo que ver, él va a poder comprarla. El dinero que él tiene, su alimentación, ¿qué va a poner él primero? ¿Su alimentación o va a poner su medicación? Entonces, todo eso yo tengo que verlo. El apoyo psicológico también, Sí, porque claro. llega una etapa en la que Claro. hay una depresión que Sí, entra. sí, puede haber depresión, no todos los adultos mayores, pero sí, hay una gran cantidad de adultos mayores que se deprimen, y es por el tema de que hablábamos, que pasa a ser muchas veces un mueble viejo, donde no es escuchado, donde las personas, su opinión la subvaloran, donde se toman decisiones para él, donde él no tiene nada que ver. Claro. Entonces, todo No, eso, claro. entonces, claro, ¿cómo te sentirías tú si yo vengo y tomo una decisión por ti cuando tú cognitivamente estás adecuadamente para tú también decir si yo quiero o no quiero? Entonces, es aquí donde estamos llamando la atención. O sea, si yo tengo a mi papá y mi papá decide, como él decidió, no me voy a realizar ninguna cirugía de corazón, nosotros lo respetamos, porque esa es su decisión. Cognitivamente, él puede tomar su decisión. Entonces, a veces pasa que el hijo dice, no, usted lo va a hacer porque ya usted no sabe de usted, y no es así. El adulto mayor tiene que ser respetado, tiene su dignidad, tiene su derecho. Y aunque haya perdido su cognición, también tiene derecho a que se respete su dignidad. ¿A partir de qué edad ya tiene que verlo un geriatra? En nuestro país, según la ley 352-98, es a partir de los 65 años, todo dominicano a partir de los 65 años o extranjero que esté en su territorio, es un paciente geriátrico. Y en ese sentido, por ejemplo, en su caso, usted sería como lo que nosotros mencionábamos anteriormente, lo del médico de cabecera. Exactamente, el geriatra aquí tiene que entrar ya en esta edad, aunque el paciente no tenga ninguna comorbilidad. Porque a veces el paciente nunca ha sufrido de nada, pero cuando llega a esta edad hay muchos cambios a nivel fisiológico y el paciente puede presentar cualquier manifestación de enfermedad o simplemente para mantenerse siempre activo y que tenga un chequeo, ¿verdad?, adecuado. Hay algunas pruebas que comienzan a hacerse a partir de los 65 años que tienen que ver con pruebas de esfuerzo, pruebas de ver si hay alguna patología subyacente. Entonces, a partir de los 65 años, porque es cuando comienza el declive, ¿no? Entonces, a ver si nos puede explicar un poquito cuáles son las más frecuentes en la República Dominicana. El declive inicia antes, porque a partir de los 30 años hay un cambio. En nuestro sistema empieza el envejecimiento, ya que... Celular. Exactamente, celular. que se manifiesta ya entonces a partir de los 60, 65 años. Si hay pruebas que tú tienes que empezarle a hacerle a un adulto mayor. Un ejemplo, la determinación de vitamina B12, tú tienes que hacerle a un adulto mayor porque muchas veces se presentan demencias porque hay un déficit de este tipo de vitamina B12. Pero también están las pruebas de esfuerzo para tú valorar en este paciente qué riesgo tiene para caída, ¿verdad? También lo que son las escalas neurológicas para tú valorar su cognición,
si un paciente está ante un deterioro leve y cómo tú vas a intervenirlo en el tiempo y así sucesivamente. También en cuanto a los tipos de cáncer, también tú tienes que saber que hay marcadores que tú tienes que iniciar a hacer en los pacientes. Un ejemplo, mandarlo a sus chequeos que no han ido muchísimas veces. Un ejemplo, hay pacientes que te llegan con 65 años y nunca pasó por un urólogo. Hay envejecientes, ¿verdad? Mujeres que porque ya no tenían una pareja desde los 30 a 35 años jamás volvieron a chequearse. Entonces, con la edad hay muchos factores de riesgo donde tú tienes que prevenirlo. Claro, usted hablaba tenemos el tema del abuso en adultos mayores, pero ¿se considera un abuso no tener seguridad social del Estado cuando se es un adulto mayor? Sobre todo porque nuestra ley de seguridad social, después de cierto tiempo que tú estás trabajando, te quita esas condiciones. Desde los 65 años. Desde los 65, ya tú no tienes un seguro social, tú tienes que pagarlo de manera particular y mucha gente no tiene las condiciones para poder costearlo. Exactamente. Es claro que sí, se considera un abuso porque eso sería una negligencia médica, porque entonces el paciente no tiene acceso a la salud. Entonces eso sí es un abuso. Pero ¿de parte de quién entonces sería el abuso? Del Estado. El abuso es del Estado, por eso las políticas públicas deben ser encaminadas para mejoría de estos adultos mayores. O sea, hay que intervenir esas políticas públicas, entonces redirigirlas en mejor condición para este grupo. Hago un paréntesis aquí con relación a un comentario que yo hacía aquí ayer de la necesidad que presenta ahora el gobierno, el Estado, de modificar la Constitución. Yo creo que esto es más urgente que la modificación a la Constitución. Mira, y fíjate una cosa. Creo que es mucho más urgente que a los adultos mayores, sobre todo que han tenido una vida útil, productiva, de aporte al Estado, a la sociedad dominicana, que cuando lleguen a la edad donde ya no se puedan valer por sí mismos, tengan un seguro social, una seguridad social que les garantice alimentación adecuada, medicamentos adecuados, tratamientos y servicios adecuados, una vivienda digna, pero sobre todo calidad en cada uno de estos servicios. Claro que sí. Fíjate que hablando de este tema, ahí está la ley 352-98 que habla del maltrato en los adultos mayores. Pero cuando tú lees la ley no está completa porque no hay una sanción establecida claramente para el que comete un abuso contra un adulto mayor. Entonces tú te quedas ahí, entonces le falta algo. Entonces, a propósito de este día, yo pienso que también se debe esta ley revalorar. Entonces, establecer una sanción clara, que no sea ambigua. Porque un ejemplo, en cuanto a niños, hay una ley y tiene una sanción. En cuanto a las mujeres, también tiene una sanción. Pero cuando tú maltratas a un adulto mayor, tú cuando lees la ley te das cuenta de que no hay una sanción establecida como tal. ¿Qué le pasa al que abusa de un adulto mayor? Sí. Doctora, hace unas 2 semanas estuvo con nosotros Héctor López, presidente de la Sociedad de Ortopedia, y nos decía que ha nacido una nueva rama de la ortopedia, que es desgaste de gente que quizá no hizo ejercicio en su vida joven y comienza de manera tardía a hacer ejercicio. Lo que quiere decir, soporta su tesis de que la gente no se prepara para envejecer. Entonces, la gente que le está viendo, que quizá todavía es joven o demás, ¿qué consejo usted le podría dar? De, mira, comienza a alimentarte de esta forma, comienza a hacer, para que realmente cuando llegue ya a esa edad un poco más avanzada, tenga o mejor salud o sea mucho más fácil tratarle? Claro que sí. Lo primero es que nosotros debemos hacernos un chequeo regular, por lo menos 2 veces o 1 vez al año. A veces, no, yo no sufro de nada. Y tú te duras 15 años sin ir a buscar un servicio de salud. Y cuando tú llegas, ya hay varios deterioros. Hay que hacer ejercicio. La recomendación son 150 minutos semanales, por lo menos. Entonces la persona a veces piensa que solamente porque hace una caminata, tal vez con el celular en la mano, o conversando con otra gente a un paso, caminando, ya con eso hizo ejercicio. No, hay que hacer ejercicio de fuerza, de resistencia, hay que hacer ejercicio. Tú puedes hacer un ejemplo, un deporte como la natación, un deporte completo, pero también en la semana tú puedes hacer 2 o 3 ejercicios de fuerza. Eso te ayuda bastante. Hay que vacunarse. Las vacunas son muy importantes. ¿Cuál es el tipo de vacuna? Todas. Todas las vacunas son importantes. Los adultos mayores tienen su esquema y los jóvenes también tienen su esquema, pero un ejemplo, hay que vacunarse para la influenza, neumonía, lo que es el herpes zóster, la toferina,
neumococo, todo eso es importante, hay que vacunarse. La alimentación también es importante. No vamos a hablar de dieta. Yo siempre digo que es un estilo de vida, porque cuando tú creas un estilo de vida, tú no estás obligado, tú no lo vas a dejar, sino que ya eso es parte de ti, ya eso está en ti. Entonces, en ese estilo de vida, dormir bien, tomar agua, hacer ejercicio, una alimentación equilibrada, la meditación, la recreación, todo eso es importante. Doctora, ¿qué tan importante es hacerse el mapa genético? De cara a la prevención, porque estamos hablando de prevención en personas jóvenes. O sea, si soy proclive a algún tipo de enfermedad, el estilo de vida ayudaría, ¿no? Claro que sí, es muy importante. Sabes que no se utiliza mucho en Latinoamérica y qué bien que hace esa pregunta, porque tú a veces tú le preguntas a la persona de qué sufre su familia y a veces ni siquiera saben o lo ven como algo normal. Te dicen, no, porque mi mamá sufre de diabetes e hipertensión y entienden que tú no lo vas a sufrir. Entonces, las enfermedades tienen, ¿verdad?, varias formas de cómo tú adquirirlas, pero la genética es una de ellas, aunque sean multifactoriales, por eso está la genética incluida. Muy importante realizarse su mapa genético, tú siempre mantenerte en control y más después que tú llegas a los 30 años. Muy importante. Doctora, queremos agradecerle su participación esta mañana aquí. El tema es sumamente interesante. El próximo 15 de junio es Día Mundial o Día Internacional? Mundial de la concienciación sobre los abusos a adultos mayores. Claro que Vamos sí. a, miren, yo no sé, yo daría lo que no tengo para tener a mi abuela Lorenza viva. Ella murió en 2006. Yo daría lo que no tengo para tenerla, para poder apapucharla, para poder cuidarla, para poder llevarla a lugares que ella quería. Y ahora estoy disfrutando de a poco de mi otra abuela, la abuela paterna, que la tengo cerca, que ella no quería acercar porque ella no quería salir de su casa. Ahora va a mi oficina, va y comparte. Eso es lo más lindo del mundo. Bien. Y relaja conmigo muchísimo. Eso es lo más chulo Muy de la bolita importante, del mundo. claro que sí. Yo quisiera tenerla como de llavero y pegármela a mí y andar con ella para todas partes. Ella no le gusta moverse mucho, ella Sí. es más resabiosa. Pero hay que cuidar a sus adultos Claro que mayores. sí. Hay que darles cariño, hay que procurarles calidad de vida, seguridad social, todo lo que uno pueda hacer. Porque estas personas que dieron todo por nosotros, aún no le hayan dado todo, Exacto. aún se hayan portado mal. Yo sé que aquí hay gente que tiene su resentimiento también. Sí, pero hay que retribuir. Vamos a retribuir eso, vamos a cuidar de nuestros adultos mayores. Y si usted no lo tiene, pero el vecino está solo, busca al vecino Sí. y ayude a su vecino. Muy importante. Una sopita, una toallita, algo Una que lo pueda, conversación. una conversación, Que a veces hágalo simplemente sentir es. valioso. Que eso la vida usted se lo va a pagar. Gracias a la doctora Cristian Bruján, médico geriatra internista, que nos habla de este tema interesante. Y nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos a uno que suena para unos temas interesantes del Partido de la Liberación Dominicana. Señor Johnny Pujols, se mueva. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.